¿Qué tal, amigos? Andrés Neira. Aparentemente habíamos tenido unos pequeños problemas de audio, espero que se hayan solucionado, no sé por qué, no se estaba escuchando. De todas maneras, pues me gustaría que si está entrando ahora en la transmisión, me puedas poner ahí a través del texto que estás escuchando bien lo que estoy transmitiendo. El tema que traigo hoy día, he detenido un poquito la serie sobre lo que es la historia de la iglesia. Me gustaría, Manuel, tú que estás en línea, ¿me puedes escuchar? Creo que mi esposa también está en línea. No sé si me puede escuchar bien. Me gustaría saber para poder probar el audio. Aparentemente algo pasó, pero no sé. Ok, ahora se oye muy bien. Ya, listo. Muchas gracias. Excelente. Entonces, he detenido lo que es la serie de la iglesia porque me han entrado tantas preguntas esta semana precisamente sobre el diezmo. ¿Qué es lo que es el diezmo? Si en el nuevo pacto se puede diezmar o no se puede diezmar. Bueno, antes de entrar en eso, quiero decir que lo que más detesto son los extremos. Y también, mira, hay una cosa que detesto los extremos, detesto los tacaños y detesto los manipuladores. Detesto la gente que manipula con los dineros y asusta a la gente, los controla, lo asusta con el diablo, que si nos dan esto, entonces el diablo les va a romper el auto y un montón de cosas. Todo eso me molesta, pero por otra parte también me molesta tanto a algunas personas que toman las enseñanzas que tenemos de libertad en el Señor para ser unos tacaños y empezar a tirarle de que ya no existe tal cosa, perdón, como la siembra y la cosecha. Eso es una aberración que no es bíblica. La siembra y la cosecha es un principio eterno que no está sujeto a pacto, que comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis, que está en la ley, que cruza la ley, que está en Génesis, donde se llama el principio de Génesis, que toda cosa reproduce según su género. Así que toda cosa es toda cosa. La siembra funciona tanto para creyentes como no creyentes. Yo he nombrado, tengo otros videos, tengo una conferencia titulada La Gracia de Dar, que está en nuestro canal de YouTube. Métete ahí a generaciondegracia.com, busca el link de YouTube y te busca las conferencias, y en la conferencia está La Gracia de Dar. Quizás lo ponga aquí, muy probable, porque es difícil extenderse. He tratado tantas veces este tema, pero como hay tanta gente nueva últimamente, se ha agregado tanta gente al que son nuevos con la enseñanza y están muy, muy felices con esta palabra. Entonces, pues, debido a eso es que estoy trayendo nuevamente, retomando el tema del diezmo, bueno, no el diezmo, pero un poco del principio de gracia. Así que quiero decir algo muy importante estamos hablando sobre si es del nuevo pacto diezmar. Ok, vamos a tratarlo de esta manera, estableciendo que el principio de la siembra es eterno. Lo primero que hay que decir que Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, la ley decía que si tú no guardabas los preceptos, eras maldecido por lo que no hacías. Así que vamos a establecer, por ejemplo, que Malaquías 3:16 nos aplica a la iglesia, es decir, maldito, todo porque me habéis robado, qué sé yo. Ese Malaquías 3:16, nosotros estamos redimidos de ese Malaquías 3:16, porque ese Malaquías 3:16 fue dada al pueblo de Israel, no a nosotros. O sea que se asusta a veces los días domingos, bueno, maldito con maldición. Una vez yo invité a un predicador a traer la palabra a nuestra iglesia, años atrás. Entonces le dijo a la iglesia, la Biblia dice que no solamente malditos, sino malditos con toda maldición. ¡Wow! ¡Qué terrible! Bueno, en mi ignorancia yo dije pasar, y quizás cuántas veces yo usé ese texto. Así que vamos a partir. ¿Se aplica Malaquías 3:16 a la iglesia? No, por supuesto que no. Cristo nos redimió de toda la maldición de la ley, que significaba no quebrantar cualquiera de los preceptos que había bajo la ley. En ese tiempo, bueno, pues el diezmo fue insertado en lo que fue el sistema levítico, aunque hay que reconocer que la primera persona que diezmó fue Abraham sin ley. Ahora, es algo maravilloso porque Abraham diezmó sin ley y diezmó diezmó porque estaba muy bendecido, porque venía una guerra. O sea, él no hizo una transacción económica. Hay que entender que aquí no hay pacto, que aquí no hay nada. Aquí simplemente está Abraham y Dios. Así que Abraham diezmó simplemente por 3 razones. Abraham diezmó. Número 1, porque tuvo victoria con 318 hombres, nació en su casa contra 4 o 5 ejércitos. O sea que reconoció el favor no merecido de parte de Dios. Segundo, porque Melquisedec le bendijo. Y tercero, porque Melquisedec le dio vino y pan, tipología, podríamos decirlo de alguna manera, de Cristo. Así que lo que él hizo fue realmente darle a Dios, porque reconoció el favor que tenía, o sea, la persona de Melquisedec. Después vamos a hablar si Melquisedec es Cristo o no es Cristo. Quizás no lo voy a tratar en este tema. Pero es bien importante. Entonces, Abraham diezmó por esas 3 razones, reconociendo el favor que Dios le dio al vencer a 4 o 5 reyes, con solamente 318 hombres nació en su casa. Eso es un milagro. O sea, tú
Reconoció que lo que tenía no era suficiente, que Dios tuvo que estar en medio de ellos. Ahora, bueno, después entramos en la ley, el diezmo aparece para los levitas, qué sé yo, y es instituido como parte del asunto del sistema de la ley. Ahora, vamos a entrar a lo que es el nuevo pacto. Si nosotros tomamos en cuenta, o sea, ya vamos a hablar de lo que la siembra y la cosecha, ojalá que me dé tiempo. Casi siempre las transmisiones las hago 30 minutos, no sé por qué a mí se me caen después de 30 minutos, dice que duran 1 hora, por eso no es que no tenga nada más que hablar. Voy a tratar de resumir. Si nosotros tomamos después de la cruz y nos metemos a las epístolas apostólicas, en ninguna parte aparece ninguna instrucción sobre el diezmo. Si consideramos que son las 13 epístolas la de Pablo y Hebreos, que no es escrita por Pablo, lo cual es mi posesión. Solamente voy a dar un toquecito a la epístola de los Hebreos para que cuál es mi posesión. No te enojes conmigo, pero yo te voy a decir por qué yo creo que Hebreo no está escrito por Pablo. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 2. Y no quiero desviarme del tema, pero es que para mí es bien importante porque en Hebreos sale solamente mencionada una vez la palabra diezmo o se hace alusión, ¿verdad? Hebreos. Ok, vamos a tomarlo 2.2. No vamos a entrar en el 2, pero lo necesito leer. Dice Hebreos 2.2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, poned atención, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a la parte B. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. El autor dice que él es parte de un grupo a quienes le confirmaron las cosas que el Señor predicó. O sea, que él es parte de un grupo que recibió de alguien, de unas personas que recibieron del Señor. O sea, que hay varias cosas. Primeramente, Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 que el Evangelio él no lo recibió de hombre alguno. El autor de Hebreos dice que a él le confirmaron estas cosas ciertos hombres que anduvieron con el Señor. Primeramente, fueron anunciadas por aquellos. Dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Quiénes fueron los que lo oyeron? Primera Juan 1.1. Párate para acá. Lo que era del principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, nuestros ojos, los que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Después el verso 2, y lo hemos visto y testificado y os anunciamos. O sea que Juan es parte de los que oyeron, lo vieron y confirmaron a ciertas personas. Así que el autor de Hebreos no puede ser a Pablo porque él dice que a él le confirmaron los que le vieron. O sea, los 12. Porque Pablo dice que no lo recibió de hombre alguno. Número 2. El libro de Hebreos tiene 3 géneros literarios. Comienza como tratado, continúa como sermón y termina como epístola. Pablo nunca escribió así. Número 3. Hebreos 13 dice, está en libertad nuestro hermano Timoteo. Pablo nunca le llamó hermano, siempre se lo mencionó como verdadero hijo en la fe. Con esas 3 evidencias te dejo claro que el autor de Hebreos no puede haber sido Pablo. Bueno, la única mención que aparece en el libro de Hebreos es sobre el diezmo, el capítulo 7 me parece, donde habla de que aquí hombres mortales, ¿verdad?, reciben el diezmo. Sí, pero se está refiriendo, acuérdate que el libro de Hebreos está hablando que todavía el templo está presente. Y cuando está hablando de que hombres mortales reciben el diezmo, se está refiriendo a los sacerdotes. O sea que el templo fue destruido por ahí por el año 70, entre el 70, ¿verdad?, y digamos el 67 y el 70 tuvo la guerra de toma del templo. Fue rodeada Jerusalén. El libro de Hebreos, unos meses anteriores a la toma esta, todavía está presente el templo. Así que los hombres mortales que estaban recibiendo el diezmo, a lo que se refiere el libro de Hebreos, se refiere netamente a los levitas. Todavía está presente el templo. Sin embargo, vamos. La pregunta es, si como regla, el diezmo fuera algo del nuevo pacto como una obligación, podemos de alguna manera, en las epístolas habría la instrucción paulina, la cual no aparece por ninguna parte. ¿Ok? Sin embargo, hay un principio eterno que se llama la siembra y la cosecha. Aunque no hay un mandamiento de diezmar, tampoco hay una prohibición. Y ese es el punto donde toda la gente cae. Porque hay hoy día un movimiento de que si uno menciona la palabra diezmo, todo el mundo se ofende. Y está lo otro, y entonces no, que el diezmo. Pero si alguien siente en su corazón dar el 10, dar el 20, dar el 30, dar el 40, es un asunto personal de la persona con Dios. O sea, es un asunto personal. Yo en mi vida diezmo, a veces doy el 20, a veces doy el 30, y feliz a veces doy el 40, y ha llegado un momento que con mi esposa lo hemos dado todo. Sin embargo, hay un principio superior creado en el Génesis,
que funciona para impíos y no impíos, por decir, molesta la palabra impío, pero para creyente y no creyente, que es el dar. Así que cuando uno da, lo que sea que uno da, ya sea el 10%, el 5%, queda insertado en el principio de dar y recibir. Y ahí es donde viene el otro extremo. Yo he escuchado gente que dice, no, ya no existe tal cosa como el sembrar, ya estamos bendecidos. Y es verdad que estamos bendecidos, estamos prosperados, es verdad que estamos prosperados, pero tiene que entender que hay 4 maneras con uno prosperar. La gente, sobre todo a cierto círculo de predicadores que le llaman los predicadores de la prosperidad, es que ellos han dañado la visión de lo que es la siembra. Puede ser un paréntesis. Este tema, la gracia de dar, lo dimos en Chile, 6 conferencias, donde jamás usamos la palabra diezmo, y levantamos en las congregaciones miles de dólares, iglesias pobres, salvo había una que estaba normal y la otra también, pero en general iglesias pequeñas. En una iglesia, la primera iglesia que trajimos la gracia de dar, que nunca hicimos pacto de dinero, nunca pacté con el Señor, explicamos lo que significa la gracia de dar, que espero poder tratar, si no se me cae la transmisión ahora. En 15 minutos después del tema levantamos lo que es pastor, en 15 minutos levantamos lo que es pastor, levantaron 1 año y medio de ofrenda y diezmos, ¿ok? Y en todos los lugares, en otros lugares, llevaban casi 1 año juntando dinero para arreglar el techo y apenas lo habían logrado. Nosotros pasamos la meta de lo que ellos se habían propuesto para el techo simplemente en un tema de 45 minutos, donde hicimos un llamado 10 minutos de lo que significa la solicitud. Así que una cosa que carga mucho son aquellas personas que están, bueno, entonces si no es obligación de dar, entonces todos los que diezman están mal. Eso está mal, eso es un extremo. Porque cada uno debe dar como uno propone en el corazón y tú puedes proponer una buena medida. Y esa medida queda insertada simplemente en el principio eterno de que trabaja de dar y recibir. El problema está cuando se piensa, por ejemplo, vamos a dar para que Dios nos bendiga. Bueno, número 1, Pablo dice que Él le dio a él primero para que le fuese recompensado. Entonces, ¿quiere decir eso que cuando damos nos recibimos? Claro que recibimos. Lo que sucede es que en el principio Dios creó, en el comienzo, digámoslo así, un principio que se llama dar y recibir, el sembrar y cosechar, y ahora trabaja solo. O sea, no es que Dios te esté dando, no, es que Él creó un principio que trabaja desde Génesis. Por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, y la luz es todo el tiempo. Dios no está todos los días soplando, que sea la luz, que se apague la luz. No, Él lo creó en Génesis y trabaja solo. ¿Es el autor? Sí, pero ¿está prendiendo y apagando la luz? No. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, cuando hablamos de dar, estamos hablando de que es que no doy para que Dios me bendiga, doy porque soy un bendecido, pero el principio que creó Dios, que se llama siembra y cosecha, creado por Dios, constantemente está dando lo que yo doy. Y está claro en la Biblia. Entonces, hay 4 principios, te digo, con los cuales la gente prospera. Número 1, tiene que trabajar. El que no trabaje no coma. Los predicadores de prosperidad solamente ponen el énfasis, tienes que dar. No, hay 4 principios. Número 1, tienes que trabajar. El que no trabaje no coma. Tienes que ahorrar. Hay un proverbio que habla de que la hormiga recoge en verano y guarda para el invierno. Tienes que saber ahorrar. Hay gente que gana, pero no sabe guardar para los tiempos malos. Tercero, tienes que saber administrar. Hay gente que recibe mucho, pero no sabe usar sus finanzas y siempre están apretados porque gastan en lo que no deben. Es un ejemplo estúpido a lo mejor lo que voy a dar. Pero si tú vas al supermercado sin almorzar, seguro que vas a comprar hasta lo que no necesitas porque tengo hambre. Entonces, pues déjame meterle que el arroz con gandules, y déjame meterle que el arroz, y déjame meterle gandules, y déjame meterle, no sé, papa, y déjame meterle esto para carne. Y entonces compro un montón de cosas que a lo mejor ni necesitas, pero vas motivado por el hambre, no te sabes administrar. Yo siempre llevo a mi esposa comida, y que ya comió y después me la llevo al shopping. Así me sale más barato. Bien, entonces administrar. Y lo tercero, pues sembrar. Mira, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 9:6, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, el que siembra generosamente también segará. ¿Qué parte del texto no entienden? Alguien dijo, no, eso no está hablando de finanzas. Verso 1, en cuanto a la administración para los santos. O sea que está hablando de la administración de la ofrenda que se le estaba dando a los santos. Sí está hablando de dinero. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios bendice. No, Dios ama al dador alegre porque el corazón de Dios es amar. Por eso me molesta mucho cuando a veces toman mi enseñanza, cuando digo no hay maldición de diezmo, y entonces la gente empieza a tirar, entonces no te dejes manipular con el diezmo, si cada cual puede. Mira, si tú sientes en tu corazón, dalo, sin condenación. Y si no
O sea, no es condenación, lo que tienes que es caer en no ser inconsciente, porque la obra de Dios necesita finanzas, el reino de Dios necesita finanzas. Señores, yo no sé por qué la gente cae en extremo de extremo, no lo entiendo. Entonces, el que da generosamente, el que siembra, se le llama siembra, está hablando de dinero. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Mire, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. El dar tiene que ver con la gracia. Mira la definición de prosperidad. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate que cuando uno da generosamente, uno recibe generosamente con una razón. ¿Cuál es la razón por la cual Dios quiere que esto se multiplique en nuestra vida? Mira, para esto, para que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente para abundar para toda buena obra. Por eso Dios instituyó este principio, para que sea un canal de bendición para otros. Esto no es para ti. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en Efesios: el que robaba ya no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nosotros pensamos que trabajamos para pagar nuestras cuentas y para vivir bien. Sí, es parte. Pero el apóstol Pablo dice: trabaja, porque entiende que lo que tú produces tiene que ser también canal de bendición para otros. El que robaba ya no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Somos bendecidos para bendecir. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Y nosotros, los del nuevo pacto, decimos: somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros estamos bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, si estamos bendecidos con el creyente Abraham, tenemos que tener el corazón del creyente Abraham y ser bendecidos para bendecir. Mira el verso 10, 2 Corintios 9, el que da semilla al que siembra, o sea Dios, y para el que come, Dios obviamente le da semilla al que siembra, y para el que come, multiplicará, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo que produce por medio de nosotros acción de gracias. Así que Dios nos quiere prósperos, porque la prosperidad produce libertad. O sea, si tú no tienes un peso, tú eres un esclavo, no puedes pagarte un seguro, no puedes ir al médico. Tan caros que son los seguros. En Estados Unidos son horriblemente caros. Y en todas partes son caros. Te produce libertad. ¿Libertad para qué? Sí, después Manuel, pero te tengo que aclarar algo referente a ese texto. ¿Cómo se llama? Me salí del tema. Entonces, ahora mira, porque la administración de este servicio, o sea, el dar es una administración. Fíjate, cuando uno ve que el dar es una administración, te cambia completamente la cosa. La administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Es decir, que esta administración, cuando nosotros damos una administración que suple, cuando hay alguien en el cuerpo de Cristo que no tiene, pues suple lo que... Mira, estamos supuestos, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. Es decir que para que se cumplan las promesas de Dios, muchas veces nos va a necesitar uno de nosotros. Por ejemplo, a ti te falta, entonces tú dices: bueno, estoy creyendo que Dios me provee, entonces las promesas de Dios son en Él sí, en Cristo sí, y en Cristo amén, por medio de mí, me necesita a mí, yo voy a ti, y te siembro a ti, y te doy a ti, y te suple lo que a ti falta. Y esto produce acciones de gracia. Tú dices: gracias Señor, me proveíste otra vez más, nuevamente tengo. Ok, la referencia a Hebreos, donde dice que allí a otro recibe, obviamente está todavía instituido el sistema levítico en Hebreos. Así que mientras, acuérdate que está hablando con hebreos que están todavía guardando los sacrificios, hebreos que todavía están guardando la ley, que se han convertido y siguen con las abluciones, que son los lavamientos de los utensilios del templo, siguen con todo ese rollo matando animales. Entonces él está hablando de la referencia de Abraham, que en Abraham, ¿cierto? Pagó los diezmos, qué sé yo, y Leví en Abraham pagó los diezmos, o sea que Abraham representó a Leví, y qué sé yo, y aunque aquí hombres mortales, los levitas, allá otro arriba recibe. Sí, Cristo o el Señor recibe lo que se da, en ese caso, en el caso de los hebreos, estaba recibiendo arriba, y actualmente Dios recibe arriba todo lo que nosotros damos, así que incluye el 10, incluye el 5, incluye el 7, todo es incluido. Entonces, tú dices un punto muy importante, Manuel, y es que si bien es cierto, no hay mandamiento, tampoco hay prohibición. Y hay personas que han decidido en su corazón honrar a Dios
y lo hacen todo el tiempo. O sea, como te digo, yo te digo un caso, nosotros diezmamos, a veces damos 20, a veces damos 5 y a veces no damos nada, es la verdad, a veces no hemos dado nada. Hay personas que incluso en nuestro ministerio nos mandan ofrenda, a veces nos dan el 5, a veces nos dan el 10, a veces nos dan el 20 y todos son honrados. Entonces, hay muchos pastores que tienen miedo de hablar de esto porque piensan, si hablamos de esto, entonces pues la congregación va a dejar de dar. Porque en el fondo, yo me pregunto, bueno, ¿tenemos fe en un Dios que provee, sí o no? Porque el problema es que los pastores, y yo te lo digo porque yo estaba en el ministerio y también me aferré en un tiempo a que nos dieran porcentaje, mira el que da, el que no da, y caemos en esa debilidad porque nosotros ponemos los ojos en los hombres y no en el Señor. O sea, nos da miedo, mira, y faltó el que daba el 10, hoy ¿qué vamos a hacer? No se paga la renta, no se paga la renta, y todas esas cosas que la verdad que somos humanos y se nos desvía. Pero este tema, la gracia de dar, y está en nuestro banco de videos en YouTube, ahí en generaciondegracia.com, ha traído tanta bendición y tanta libertad. Mira, es tan importante dar que la carta filipense es una carta, mira cosas más tremendas, se escribió simplemente como, mira, Dios honró a una iglesia pobre, que estaba pasando tribulaciones, los honró de tal manera que incluyó esta carta en el Nuevo Testamento para que nosotros veamos cómo Él piensa de la gente que da. ¿Cómo piensa? Es como, no decir un premio, pero es un honor que ellos han dado. Mira, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, dice, yo no doy porque no tengo. Pero es una excusa, porque tú puedes no tener dinero, pero puedes tener la solicitud. Por ejemplo, dice Hebreos 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, que ellos tenían la solicitud. O sea, una cosa es decir, no, hay gente que dice, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, dice, yo no doy porque no tengo, pero por lo menos puede tener la solicitud. Te cuesta mucho decir, bueno, pero no tengo, pero bueno, yo recibo que Dios pone en mi mano semilla para poder dar para obra o para dar para un pariente, para poder dar para alguien que tiene necesidad, especialmente la familia de la fe, dice el apóstol Pablo en Gálatas, pero también los de afuera. O sea, no hay quien, yo te aseguro, haz la prueba y di, no tengo, pero Señor, yo recibo que tú pones en mi mano semilla porque yo quiero sembrar en tal ministerio, o en mi iglesia, o en mi pastor, o en el ministerio de nosotros, aquí en Generación de Gracia, Pastor Neira, póneme semilla en mi mano, Señor, te aseguro que Dios te pone eso y mucho más. O sea, hay gente que son tanta calle que si no tengo, no doy porque no tengo. Y los filipenses son una bofetada en la cara a todas las personas que son unos tacaños. De hecho, por ejemplo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria, que nosotros necesitamos que como una promesa, realmente una promesa que nació en el corazón del apóstol Pablo, para los filipenses, no por tacaño. Hay gente que nos da un kilo, no un peso, no dan un peso para nada, son unos tacaños. Sin embargo, les falta dinero y empieza, bueno, pero mi Dios suplirá todo. No, esta promesa nació por una iglesia pobre, que dice el apóstol Pablo que desde el principio de la predicación, una y otra vez, le sembraron al apóstol Pablo para sus necesidades. Verso 16, o sea, constantemente le estaban mandando. Y esa promesa nació porque Pablo estaba en la cárcel, los filipenses nuevamente se acordaron de él, le mandaron con Epafrodito una ofrenda, casi se muere Epafrodito, se enfermó, casi se muere, le llegaron con la ofrenda de amor simbólica. Dice un comentarista, Rick Renner, que bajo la ley romana, todos los presos romanos tenían derecho a estar presos y después que los parientes les juntaran dinero, cosa que cuando salieran a libertad le entregaran ese dinero para que se reinsertaran en la sociedad. Así que los filipenses le mandaban esta ofrenda de amor simbólica diciendo, sabemos que vas a salir, queremos que cuando tú salgas sientas que nuevamente vas a comenzar de nuevo, que nosotros te amamos. Y entonces al extremo que el apóstol Pablo dice, corona mía, gozo mío, les llega a decir por lo dadivoso que son, no sé qué es mejor, seguirme con el Señor o quedarme con ustedes. Así que hay gente que recita mi Dios suplirá todo lo que me falta, pero son incapaces de dar uno, que se incomodan con la obra, que son indiferentes, que son crueles. Claro, huyendo de los que manipulan, de que si no diezmas el diablo te va a romper el auto. Huyendo de eso, caen en la indiferencia, tratando de torcer lo que la Biblia nos dice. Mira, déjame, ojalá que me tengas paciencia. Pero habla del principio de dar y recibir. Aquí está en Filipenses, ninguna iglesia participó. Ok, sí, verso 14, mira, 4:14.
Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solo. De dar y recibir. Cuando tú das, ¿qué es lo que te pasa? Tú recibes, tú siembras, tú cosechas. ¿Cómo tú puedes romper un verso como ese? O sea, ¿cómo puede gente tomar esto al extremo de la gracia, algunos momentos de la gracia, y empezar a hablar tanta barbaridad como que no existe un principio eterno llamado dar y recibir, siempre cosecha lo que tú siembras? El hombre no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Alguien dice en Gálatas 6, pero está hablando de la carne. Sí, pero anteriormente a eso está hablando de que tenemos que hacer, dice que tenemos que hacer partícipes de toda buena cosa que Él nos instruye. Así que está hablando no solamente de sembrar para la carne, está hablando también para dar para los ministros. Así que volvemos nuevamente al tema. Hablemos del diezmo, estamos hablando del diezmo. Bueno, no hay instrucciones bíblicas en toda la epístola paulina. Digo, no es que no podamos leer a Pablo, quiero aclarar, sino que simplemente Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Fue a Pablo lo único. A Moisés lo subieron arriba de un cerro. A Pablo se lo llevaron al tercer cielo y le dieron el plano. Él es el apóstol, maestro y pastor de los gentiles. Él lo dice en sus cartas. Así que a él donde tenemos que poner mucha atención. No es que no podemos leer a Santiago, no, pero cuando hablamos de quién es nuestro apóstol, sí, porque entonces, ¿por qué a Pablo lo levantaron para los gentiles? Porque es nuestro apóstol que tiene las instrucciones del Señor. Eso es bien claro. Si sin irse a los extremos, entonces le ponemos pila a lo que él dice. Bueno, dentro de las instrucciones apostólicas de Pablo, no hay ninguna parte donde él haga mención del diezmo, porque eso está bien claro. Sin embargo, hay una motivación grande al dar. Lo que uno da, cosecha. Vamos a ver un poquito, por ejemplo, 2 Corintios 8, para aquellos que, ¿cómo se llama?, tienen problema con esto dice, no, yo no doy porque no tengo. Ok, mira un ejemplo. Alguien el otro día decía así, por eso que no hay que diezmar y todos los apóstoles trabajaron. No. Mira que Pedro y la gente dijeron, nosotros no tenemos que ni siquiera dedicarnos a los mandados de las hermanas y los hermanos, nosotros tenemos que dedicarnos a los ministerios de la oración y la palabra. Entonces alguien dice, sí, pero el apóstol Pablo trabajó con los corintios. Hasta donde yo tengo referencia, con los corintios trabajó. Y después le restriega que él tiene que estar trabajando y despojando a otras iglesias. O sea, los corintios estaban enriquecidos en todo y eran unos tacaños. Otros tuvieron que sustentar el ministerio de los corintios, porque ellos fueron indiferentes a la obra paulina. Así que la única referencia que el apóstol Pablo hace, y más encima le restriega, es el hecho de que son los macedonios los que se han preocupado de sus necesidades. Y después Pablo dice, bueno, tenemos derecho a no trabajar, aunque yo no quería tocar este derecho. Y un poquito como que el apóstol Pablo se pone en el orgullo, un ser humano, y dice, bueno, pero yo no quiero que nadie toque esta gloria mía. Bueno, 1 Corintios 8, asimismo, no segunda, os hago saber la gracia. Mira, otra vez nuevamente el dar tiene que ver con la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, los filipenses entre ellos, que entre gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Serán pobres en ese instante, pero generosos y ricos en el dar. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a su fuerza y más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que mira, imagínate, son pobres y están rogando, sí, pero no tenemos, pero por favor, apóstol, permítanos. No, ustedes no tienen, están muy mal. No, por favor, pero es que ustedes están atribulados. No, por favor, permítanos participar en este privilegio. Por favor, este es un privilegio ser pobre y decir que déjeme ver qué busco para dar, déjeme ver qué busco para sembrar. ¿Y por qué a ellos no les costaba dar? Porque se habían dado primeramente al Señor. ¿Sabes que no tienen problema con este tema del diezmo? Los que se han dado completamente al Señor. Lo mío es del Señor, o sea, yo no tengo problema ni con el 10, ni con el 20, ni con el 30, ni con el 40, ni con el 100, porque a veces he dado todo. El legalista, ahí está el legalista. El legalista, no, tiene que ser el 10, porque si no el 10, entonces, ¿y qué pasa si doy el 20? ¿Qué pasa si no doy nada? Está el otro,
el tacaño, el que está usando toda esta, el mañoso, el que no le importa, el que es indiferente, el que le gusta comer nomás, que le gusta escuchar los mensajes de internet y que lo único que hace es comer y no apoya en nada. Así es fácil, ¿verdad? Comer el fruto de otro y no apoyar. ¿Cuántos de esos están escuchando todo el tiempo el internet? Bajan la enseñanza, leen los libros. Muchos libros están gratis en línea, comen de otro y están posteando en la internet pensamientos. Así es bien fácil tomar el fruto de otro, repostearlo en la internet, pero no hacer nada para que el evangelio camine. Sin embargo, estos filipenses están en un lugar de honor. Dios los puso una carta. Mira, son parte de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Gente generosa, que dio más allá de su fuerza. Más allá de su fuerza quiere decir que rompieron el 10. Quizás dieron el 20, quizás lo dieron todo. Entonces, la gracia por una parte nos dice que Cristo nos redimió de toda la maldición. Cuando una iglesia, un pastor está con Malaquías 3:10, yo digo, oye, pero sé valiente, tú eres de gracia y estás predicando ahí maldición al pueblo. ¿Por qué no incentiva? Mira, el dar no es un sermón, es un estilo de vida. Nosotros hemos sembrado los CD de música cuando nos piden. Los libros, ¿para qué decir? ¿Cuántos libros hemos sembrado? En formato en PDF, o a veces las conferencias que hemos dado, a veces han pedido personas, no tengo, yo digo, toma, y ahí está, se los doy. Y el que no puede decir amén, como dice Manuel Pela de Perú, diga ouch. Ok, una cosa que me incomoda también son aquellos pastores, y lo digo con respeto, pastor, si tú estás escuchando, que le dan mucho. Yo conozco pastores y pastoras que son muy buenos para no, vamos a pedir el diezmo, y ellos nos dan uno. Ellos siempre son unos miserables. Esta cuestión es con ejemplo. Hay gente que le gusta mucho eso de arriba, de no, vamos a dar. Una vez yo conocí a un predicador que era tremendo levantando finanzas. Me impresionaba. Yo muchas veces fui a su iglesia, levantó dinero, la gente sembraba autos, sembraba casas para grandes proyectos. Un día estuvo en nuestra iglesia y había pasado el tiempo, ya él no estaba en el ministerio. Y tocó la hora de la ofrenda y lo que dio, y daba vergüenza, me parecía impresionante. Él abusaba del don, del carisma que tenía para sacar dinero a la gente, pero en su vida daba vergüenza, era un tacaño. Así que esta cuestión no es un sermón, diga ouch, esta cuestión es un estilo de vida. Quiero mostrarles, por favor, 1 Corintios 9. El título dice los derechos de un apóstol, pero realmente los derechos de un ministro. Esta es la otra parte, si un ministro puede vivir de la obra, obviamente que sí. O sea, ¿y cómo va a vivir la obra? Alguien tiene que sustentarla, la iglesia tiene que sustentarla. Mira, por ejemplo, dice, me usa la palabra derecho. ¿Acaso no tenemos derecho? ¿Acaso? Oye, que ¿sabes lo que pasa? Esto es para valiente, ¿ok? Esto es para valiente. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Mira la palabra derecho. Nosotros no tenemos derecho de traer, otra vez derecho, subraya, derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? La otra versión dice, ¿acaso solamente nosotros somos los únicos que tenemos que estar trabajando para sustentarnos? Nueva traducción viviente. ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? Ahora ya hemos visto, mira, si estás entrando recién, velo desde el principio para que pueda ver, no me tomes fuera de contexto, porque no me puedo devolver a hablarte por qué no hay mandamiento para diezmar ni hay prohibición para no hacerlo. Entonces, si ahora me vas a escuchar, ahora voy a defender el punto de vista de los pastores. Esto tiene dos monedas. Cuando yo termine, tú vuelves a pinchar el video y ves toda la explicación. Así que ahora ya estoy en la otra parte. Entonces, la segunda parte de la moneda, voy a hablar la parte de que le toca a los pastores, que dice la Biblia. Anteriormente ya te dije lo que es legalismo. Bueno, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? Es decir, yo como pastor, yo no puedo sustentar mi ministerio. O sea, yo soy soldado, pero alguien tiene que financiar mi ministerio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Así está claro, está escrito. O sea, yo no puedo pagar. Por ejemplo, hagamos cuenta que me invita Manuel, me invita a Perú. Entonces digo, oh Manuel, y yo veo que no tengo dinero. Entonces le digo, Manuel, yo no puedo pagar por esto porque el dinero que tengo es para pagar mi arriendo. Obviamente yo no tengo que ir, yo no puedo sacar el dinero de mi arriendo y decir al hombre, no, es que tuve que ir a Perú porque Manuel me invitó a comer ceviche y papa a la huancaína. O sea, no, entonces, si Manuel me está invitando a predicar a su iglesia, cuando sea pastor, hagamos cuenta que es pastor, bueno, pues yo no puedo costear, porque no puedo ser soldado en mis propias pesas, entonces él va a tener que decir, bueno, ahí está el pasaje. ¿Entiendes lo que te digo? Está claro. Gracias, Manuel, por la invitación. ¿Quién planta una viña? Estamos en 1 Corintios 9. Y no come de su fruto. ¿Quién apacienta el rebaño?
y no toma su leche. Obviamente que si estoy trabajando para la obra y estoy plantando, tengo derecho a comer de la uva. Eso es obvio. Conocí a un pastor en Chile muchos años atrás, hace como 30 años atrás, que tomaba la ofrenda y la escondía debajo de la cama y nunca quería gastarla porque con la mística era del Señor. Él vivía en una pobreza tremenda. Es un hecho real, contado por otro pastor que es primo mío. Se murió, cuando se murió los hijos sacaron todas las monedas que había y los billetes, todo arrugado, todo, que toda la plata estaba debajo, nunca la tocó porque era para el Señor y él murió en pobreza. Bien, ¿quién? Gracias, pero ¿qué dice? Gracias, ministro competente Manuel Pela. ¿Quién fue soldado a su propia prensa? ¿Quién planta una viña y no come sus frutos? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma su leche? Obviamente que estoy supuesto a eso. Ok, dice, digo esto como hombre, no lo dice también la ley, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás posar al que buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Ok, ¿tiene Dios cuidado del buey que trilla? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Lo dijo enteramente por nosotros se habló. Así que hay una costumbre rabínica que decía que era una crueldad tener un buey que trillara y no dejarle comer. Era considerado una crueldad. O sea que el pastor, los siervos, la gente que está trabajando en el ministerio, si no se les permite tener un sustento, tener un sueldo, o sea, una crueldad. Un tiempo en una iglesia que yo pastoreé no podía ni pagar ni el teléfono celular. Eso hace como 5 o 7 años atrás. Me quedé sin teléfono, no podía ni pagarlo, porque no, era mi asunto, era mi problema. Yo decidí ser pastor. Eso se llama crueldad. Ahora mira, ¿lo dijo por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Mira el verso 11. Si nosotros, o sea nosotros, los que somos pastores, sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será gran cosa que seguimos lo espiritual? Obviamente, lo material, obviamente que no. Hay personas que piensan que es gran cosa que los pastores puedan vivir con un sueldo como si fueran gran cosa. ¿Cuál es la siembra del ministro de Dios? Lo espiritual. La siembra del ministro de Dios, el trabajo no es trabajar afuera en la construcción. O sea, si tú tienes un pastor, tú tienes que procurar. Y la gente se tiene que unir, procurar que ese pastor a lo más pronto posible esté a tiempo completo para que bendiga la iglesia del Señor. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que se coseche lo material? No es una gran cosa. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, ahí se tira un texto que tiene que ver con el templo? ¿Quiénes son los que trabajan en las cosas sagradas? Ese tiempo están los levitas, todavía está el templo. Comen del templo. Y los que participan del altar, los que sirven al altar participan. Está hablando de, bueno, si el templo que está ahí, esta gente, los ministros de levitas, están trabajando y comen de eso, así también ordenó el Señor. Mira el 14, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Quiero detenerme en este texto. Pablo usa una comparación. Si ellos tienen un sistema financiero, si los levitas tienen un sistema financiero, tal cuanto más nosotros. Mira, hay una orden. Así también ordenó el Señor. No es que yo quiera, ¿entiendes? No es que Andrés Neira quiera que me den dinero, porque yo me puedo dedicar perfectamente a otra cosa, a los negocios, pero tengo una orden de parte de Dios, que si anuncio el Evangelio, viva del Evangelio. Como tú rompes todos esos versos que hemos hablado. Una orden. Hay gente que dice, no, el nuevo pacto no tiene orden. Ahí hay una orden. Ahí hay una orden para los que anuncian. Ahora, ¿quiénes deberían ser las personas que son candidatos a ser sustentados? Los que anuncian el Evangelio. No cualquiera. O sea, no cualquiera que predica. No cualquiera que predica ley. No cualquiera que predica mezcla. No cualquiera que tiene un circo adelante con pacto de dinero, con cobertura, con cosas raras. No. El que predica el Evangelio. Si tú tienes un pastor que está predicando el Evangelio, ya sabes que él tiene una orden de recibir el sustento, y tú eres el vehículo y el medio para sustentar su vida. No lo abandones. Tengan cuidado con lo que están escuchando. Hoy día la nueva gracia, por decirlo de alguna manera, Greasy Grace, como le llaman, está trayendo tanta distorsión de lo que es la verdad, de la pureza del Evangelio. Pablo menciona una y otra vez el sembrar y cosechar.
Gracias a Dios, Malaquías 3:10 nos aplica a nosotros. Nosotros no somos malditos con toda maldición. Nosotros somos benditos con toda bendición. Somos unos bendecidos y por causa que somos unos bendecidos. No somos indiferencia y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y somos generosos. El que siembra generosamente, y eso incluye todos los porcientos. Es que es un error limitar a los porcentajes, se los digo. Si yo hubiera traído el mensaje, por eso está en nuestro banco, la gracia de dar, y hubiera empezado con que ahora los que nunca diezman, nunca hubiéramos recibido todo lo que la iglesia recibieron. En una iglesia recibió lo que recibían 1 año y medio en 15 minutos, solamente con solicitud. ¿Quién tiene la solicitud y levante la mano? Y empezaron a levantar las manos. Y en la segunda iglesia llegamos donde el pastor, fui al lugar, con lo que le llaman templo, fui al lugar y no lo encontré. Llegué a las 11 de la mañana, le dije, oye, pero tú lo acabas de rentar, ¿dónde está? No, me robaron, la mujer me estafó, estaba en otro lugar. Corrimos con el auto, con mi esposa, llegamos al otro lugar y en el otro lugar simplemente, ¿saben? Hay una casita casi de madera, casi piso de tierra. El baño, había que entrar con una botella con agua para echarle después que uno orinaba. O sea, una pobreza grande. Y dije, wow, justo te traigo este tema. Trajimos el tema y después de eso, lo que se levantó de cantidad de dinero, de solicitudes. Solicitudes que digo, no tengo, pero recibo que Dios me pone y yo voy a dar. Y una persona, mira lo que hizo una persona dijo, ¿sabes qué? Yo iba a diezmar, iba a vender un terreno, iba a dar el diezmo, pero ¿sabes qué? Al diezmo le agrego como 10% más y tiró como 20%, dijo, no los tengo, pero apenas me saca la venta voy a dar 20%. ¿Te das cuenta que la gracia de dar te lleva a más allá? O sea, no te limita al legalismo porque esto no es un restaurante, este es el servicio de Dios. Esto no es el tío Sam, esto no es Alcon Sam, que tú tienes que dar esto no es el gobierno, que tú tienes que dar porque lo que el gobierno no, este es un acto de amor motivado, donde tú vas a dar más allá de tus fuerzas, ¿ves? El 5% te llega, el 15% de propina te llega, hasta ahí te llegaron tus fuerzas. El 7% de taxes de los Estados Unidos, ahí te llegaron tus fuerzas. Sin embargo, la gracia te impulsa más allá de tus fuerzas y tú ruegas que quieres participar en el privilegio de dar y recibir un privilegio. El dar es una administración y te cambia completamente la vida. Y la gente a veces le dice, no, esto es obra, porque tú estás dando, entonces tú das para recibir porque esto es obra. No, esto no es obra, este es un acto de gracia. Por todas partes está gracia. 2 Corintios, la gracia de Dios se ha dado a Macedonia. La gracia de dar es una gracia y participamos en ella. Mira, cuando uno participa, no como una transacción comercial, sino que te fluye, hoy quiero dar, tú recibes. Tú das y tú recibes. Tú recibes. Nosotros fuimos a Chile, voy a terminar casi ya la transmisión, y había un hermano que tenía mucha necesidad y yo dije, wow, ¿qué hacemos con este hermano? El que imprimía nuestros libros. Le dije a mi esposa, pero démosle cosas que pueda vender, y tomé una computadora de esas nuevas, la empaqué cable, un montón de cosas, fui donde él y dije, bueno, pues vamos a bendecir, no tengo dinero, pero se la vamos a dar para que sea bendición para su vida. Así que llegamos allá, nos bajamos, le dije, mira, te traigo estos regalos, estaba impresionado. Con esa computadora ha seguido trabajando ahora para hacer cosas de imprenta. Se la dimos y contento, gracias Padre, bueno, y me fui. Y cuando me voy me dice, espera, tú sabes que me llegó un sobre a la casa de mi papá. Y lo había botado, lo saqué de la basura. Y tiene tu nombre. Y dije, ¿a mi nombre? Sí. Y lo metí al carro, le dije a mi esposa, bótalo, debe ser una basura, una propaganda. Mi esposa dijo, quiero abrirlo. Ustedes saben cómo son las mujeres de curiosas. Eso viene de Evática. Quiero abrirlo, bótalo. Y lo abre, y había una cuenta que yo había abierto hace como 10 años atrás, que ni me acordaba que la abrí en Chile, con una cantidad, creo que alrededor de $1000, más o menos, en Chile, harta plata. Y yo la había abierto y no tenía idea, y era puro interés que había y no tenía idea. Su papá tiene Alzheimer, su papá bota todas las cosas, o sea que podría nunca haber aparecido ese papel. Yo tenía miedo, dije, pero yo la abrí, ¿estás segura? Fui al banco hasta con miedo, pensando que podía ser como esos trucos que te hacen, que tú llegas a cambiar cheque y entonces te llevan preso. Decía, o te imaginas, le decía a mi esposa, aparece pastor sinvergüenza con cheque falsificado. Y llegamos y pregunté, ¿qué pasa con esta cuenta? No, esta cuenta es suya. ¿Y me puedo sacar el dinero? Claro, firme aquí. Y sacamos como $1000 más o menos de... ¿Ves cómo opera esto? Yo no lo hice con interés, yo no hice, voy para allá para que me aparezca un cheque. Pero esto trabaja. Tú das, tú recibes. Él estuvo contento, dio gracias al Señor, tenía una computadora que él no tenía, ahora podía seguir trabajando. Lo puse en libertad, le dije, haz lo que quiera con la computadora. Porque cuando tú das, ese es el problema, que la gente da y empieza a mirar qué se hizo con el dinero. Parece que se compró una luz más. Parece que el pastor se compró zapatos nuevos. No, cuando tú das, tú dices, eso es suyo. Eso es suyo, yo se lo di, eso es suyo, haga lo que usted quiera. Yo he sacado relojes. En mi vida he sembrado cantidad de relojes, me los saco y yo, toma, es tuyo, véndelo,
haz lo que tú quieras, te lo doy de todo mi corazón, siento al Señor dártelo, haz lo que quieras. Yo no me meto en eso, eso es tuyo, quédate con eso. Y ese es el problema que tiene la gente, que no son dadores, son prestamistas. Siempre van observando, hay gente que da para controlar, te dan como una forma de control. No, si tú me das esto es mío, yo hago lo que quiero, porque así es el Señor. Dios te da sin pedirte explicación de los regalos. Así que eso, bueno, esta conferencia la he traído, espero que la puedas ver toda. La voy a poner ahora en Facebook, 5 minutos entra, ya va a estar puesta. Ve las dos caras, lo más importante es que estamos bendecidos con toda bendición, que eres libre, si sientes en el Señor diezmar, pues bien, se inserta dentro del principio de dar. Si no eres diezmador y eres un dador alegre, pues se inserta en el principio de dar. Y si eres un entendido, vas a dar mucho más allá de tus fuerzas. Vas a ver que es un privilegio, que es una administración, que es un honor poder impulsar el reino de Dios. Acuérdate, los ministros que deben ser sustentados, no son cualquier ministro. Como dice el apóstol Pablo, el que predica el evangelio. Así que si estás en un lugar donde se está predicando el evangelio, no abandone a tu pastor y dice, wow, sorpréndelo. Mire, pastor, tengo algo más extra para usted. Tome, ahí tiene esto, ahí tiene, si quiere tomarse unas vacaciones, tómesela tranquilo. Mire, ¿cuándo va a ir a comer? Le compré una tarjetita de esa de un restaurante, vaya, cómaselo y ponle bueno, para que él pueda dar también su propina. Bendice a ese hombre de Dios. Recuerda que la carta a los filipenses es una carta que nos tapa la boca. ¿Qué es lo que Dios piensa con la gente generosa? Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Jamás fue un verso dado para recitarlo como un papagayo o simplemente para recitarlo para los tacaños. Ese nació por causa del corazón de una iglesia que era pobre, pero nunca descuidó a su mentor. Qué bello el Señor. Alguien dijo, Ray Krenner, dijo, no sé por cierto cuán cierto es, pero dijo que el petróleo era una cárcel donde caían todos los acueductos, todos los alcantarillados. Así que ahí caía todo lo que era excremento, orina y todo. Así que ahí estaba el apóstol Pablo. Probablemente cuando le llevaron la ofrenda, en medio de ese olor desagradable, excremento, orina que había en ese lugar, él tiene que haber dicho, escribe ahí, porque esto es lo que pienso de esta ofrenda. En medio de este olor, esto ha venido así a ser para mí sacrificio acepto. Olor grato, fragante, sacrificio acepto. Así lo consideró el apóstol Pablo. Su ofrenda de sacrificio, en medio del olor de excremento, vino a él como sacrificio. Olor grato, fragante a Dios. Así es cuando damos al Señor. Un abrazo, espero que no me tomes fuera de contexto. Ve todo el video nuevamente para que veas las dos posiciones sobre el diezmo. Un abrazo y gracias a todos aquellos que siempre me están mandando preguntas. Siempre las respondo. A veces me demoro un poquito más, pero las respondo. Un abrazo a todos. Muy bendecidos. Gracias y paz. Después del video, entra nuevamente en 5 minutos. Va a estar disponible. Un abrazo a todos. Gracias.